Muy buenas tardes, queridos hermanos. Quiero saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes, a sus familias, a quienes también nos visitan y escuchan este culto al Señor en este formato de Zoom. La verdad estuve acompañándoles a ustedes, creo que en el verano. Solamente ahí existía el formato todavía de YouTube. Así que ahora por lo menos puedo compartir con ustedes a través de esta plataforma de Zoom. Y estoy muy contento también y agradecido por la invitación de poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy, a una iglesia que quiero y estimo muchísimo, donde hay muchos hermanos que quiero y amo en el Señor. Así que les invito, queridos hermanos, a continuar en esta serie que ustedes ya han estado estudiando en Primera de Pedro. Les invito desde ya a abrir su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, justamente desde el versículo 22. Vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 3. Pedro justamente viene hablando de la santidad, ¿sí? Es lo que vemos en algunos de los versículos anteriores. Y el versículo 21 termina justamente reafirmando nuestra fe. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es justamente en este texto que viene a continuación, desde el versículo 22 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, donde vamos a leer a continuación, que Pedro va a enfatizar una exhortación en esta epístola. Y justamente la exhortación, el mandato de Pedro, es a desear la palabra de Dios. Así que en realidad es prácticamente voy a ocupar un término, ¿sí? Odontológico para esto, es como una amalgama, ¿cierto? Es como la unión que sella lo que ya venía Pedro hablando en los versículos anteriores. O sea, la exhortación aquí de Pedro es importante y lo digo de antemano para que preste atención justamente en el texto que vamos a leer a continuación. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Fíjense cuántas veces ahí Pedro repite el término palabra, ¿sí? Refiriéndose a la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración. Señor, acabamos de leer tu palabra y ciertamente es un desafío, Señor. Mi corazón no está tranquilo en esta tarde, Señor, porque la verdad es que no deseamos tu palabra como debiésemos desearla. Así que mi oración, Señor, es para que tú en este día nos permitas, Señor, reconocer y cambiar nuestra actitud, Señor. Poder desear tu palabra, pasar tiempo contigo, Señor. Sumergirnos en ella, tener comunión contigo. Y si es que alguno, Señor, ha pensado en que
hemos alcanzado, Señor, cierto umbral de crecimiento o madurez espiritual, yo te pido, Señor, que tú quites de nosotros ese orgullo, nos permitas ser humildes, Señor, y aprender de tu palabra el día de hoy, que tu palabra sea viva en nuestros corazones y por sobre todo, Dios mío, no ser solo oidores, sino también ser hacedores, Señor, de lo que tú mismo nos quieres mostrar en tu palabra. Úsame, Señor, úsame en esta mañana para poder predicar tu palabra y mueve los corazones, Señor, de quienes escuchan tu palabra para que puedan, Dios mío, ponerla en práctica y vivir como tú quieres. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Quién está satisfecho con su crecimiento espiritual? Yo creo que ninguno de nosotros está satisfecho con su crecimiento espiritual, porque la vida cristiana es un constante crecimiento, es una carrera, así lo dice el apóstol Pablo, y es una carrera que ninguno puede darse el lujo de dejar de correr. Así que pretender que ya alcanzamos un cierto umbral de crecimiento es justamente un autoengaño. Y Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Así que no hay atajo, no hay experiencia mística o emocional que nos haga crecer de la noche a la mañana. Es un proceso justamente gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros a través de su palabra. Y esto es lo que quiere enfatizar Pedro. Es justamente un tema difícil para cada uno de nosotros porque es prácticamente una radiografía que nos hace Pedro, porque ya lo decía yo, no deseamos la palabra de Dios como la debiésemos desear. Así que en primer lugar, fíjese en la exhortación que hace Pedro. Vamos a ir inmediatamente al versículo 2, que es el clímax de este texto, que dice, justamente aquí el versículo 2 del capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es el único mandato que leímos en estos versículos, la única exhortación de este texto. Y Pedro no solo está queriendo decir que hay que leer o que hay que memorizar la escritura o hay que estudiar la Biblia. Hay que hacer todo esto claramente. Pero Pedro nos está diciendo desear. Y no es una sugerencia, sino que es un mandato, es una orden. Así que si hay poco apetito por la escritura, Dios nos ordena que la deseemos más, como niños recién nacidos. Así que no es una opción, no es una sugerencia. Dios ordena en su palabra que desees su palabra. Y desear en el original es algo que deseas o que quieres con mucho fervor, con mucha intensidad. Que nada en este mundo puede satisfacer esta hambre, así que es una necesidad vital. Es como el oxígeno que captamos a través del aire. Así que es por eso la analogía que utiliza Pedro. Tú debes desear la palabra como los niños recién nacidos desean la leche materna. Y al usar esta analogía, Pedro no le está hablando a nuevos creyentes. Podríamos pretender comprender eso, pero no le está hablando a nuevos creyentes. Todos los cristianos, si son verdaderos cristianos, deben tener este anhelo por la palabra de Dios, sea que se convirtieron ayer o hace 50 años. Todos debemos desear la palabra como el bebé recién nacido quiere la leche materna. Para aquellas que son madres, saben que los niños nacen con este deseo fisiológico que hace que ellos deseen la leche materna como ninguna otra cosa. Sus vidas dependen de esa leche.
y el bebé no quiere otra cosa. Cuando nació nuestra hija mayor, Pascal, bueno, y cuando nació también Amalia, eh, es muy de madre esto, ¿ah? Pero siempre preocupadas del color de la mantita, ¿cierto? De la ropita, todo ordenadito, las mudas por día, todo muy lindo. Eh, Me imagino ahí, por ejemplo, para Víctor y Camila, que ayer estuvimos compartiendo en su baby shower, todo el proceso, ¿cierto? De comprar las cosas, armar la cuna. La cuna la tiene que armar el hombre, ¿cierto? O al menos nos toca esa parte y uno lo hace, ¿cierto?, con mucho amor. Eh, pero el bebé recién nacido no tiene ningún interés ni en la mantita, ni en la ropita, ni en la cuna, ¿sí? Ni en los juguetes que le van a llegar. Eh, a ellos no les interesa tampoco los tejidos que hace la abuelita, ¿cierto? Ni las cosas que bordó con mucho amor. A ellos solo les interesa una cosa: la leche de su mamá. Y cuando tienen hambre, el bebé llora como si el mundo se fuera a acabar. Y no hay manera de tranquilizarlo que no sea con la leche de su madre. Podríamos ofrecerle cualquier cosa, un peluche, un juguete, pero él no quiere eso. Quiere leche. Y a libre demanda, ¿cierto? Eso es lo que le dicen el pediatra o la matrona, ¿cierto? A libre demanda. Y Pedro nos está diciendo que tú debes desear la palabra de Dios de esta manera. El Salmo 19, capítulo 10 dice, la palabra es, el salmista está diciendo que para él la palabra de Dios es más deseable que el oro y más dulce que la miel que destila del panal. Así que tú y yo debemos desear este libro. Quiero poner como ejemplo el Salmo 119, que es un poema de amor a la palabra de Dios. Un poema de amor a la Biblia. Y en el Salmo 119, que tiene 176 versículos, el salmista menciona la palabra de Dios directa o indirectamente en 172 versículos. Quiero que preste atención en alguno de los versículos del Salmo 19. Por ejemplo, versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 168, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Si el único día de la semana que lees la palabra de Dios es el domingo, entonces no estás deseando la palabra como un niño recién nacido. Y tú podrías decir estas excusas que son excusas baratas, digámoslo como son, es que no tengo tiempo. No, tú y yo sabemos que eso no es verdad. No es verdad. Tantos recursos que existen hoy día, incluso en nuestros teléfonos. Debes leer la Biblia. Es un mandato del Señor. Y el mandato no es a leer y a buscar por horas los libros de los mejores teólogos o de los mejores apologetas con los mejores argumentos para o tener en consideración aquellos autores que con mejores argumentos son capaces de desmembrar a otra persona, porque el texto en realidad nos exhorta a invertir tiempo en lo realmente necesario. Y fíjese también que Pedro exhorta una lectura diaria. ¿Por qué? Porque la analogía es muy hermosa, porque fíjense que el bebé tomó leche ayer, va a tomar hoy día y va a tomar mañana. Y el bebé no dice, uy, ayer tomé leche 10 veces, así que hoy día voy a hacer ayuno. No, él va a tomar todos los días.
Así que en realidad la aplicación es justamente a leer la Biblia todos los días. Esa es también una de las exhortaciones de Pedro. Y refiriéndome a una cosa que nombré ahí recién, muchas veces nosotros pensamos que, y hasta cierto punto es positivo leer muchos autores, muchos teólogos, acompañarse de buena bibliografía, de buenos textos, buenas lecturas, pero yo mismo a veces me he topado en el día leyendo autores y no invirtiendo tiempo ni pasando tiempo con el Señor en su palabra. Los autores, muchos teólogos, damos gracias a Dios por la mente de esos autores que nos ayudan a comprender ciertamente algunas cosas difíciles, pero ellos no son la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. Ellos interpretan, nos ayudan a comprender, pero aquí está la voz del Señor. Pasa tiempo con el Señor. Lee tu Biblia y deséala como el niño, el bebé recién nacido desea la leche materna. Y Pedro, la verdad, no solo nos da una exhortación, sino también nos da una buena razón, nos da razones para desearla. Fíjese ahí en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, desechando pues. La palabra pues, que parece muy insignificante, la verdad es que es muy importante, porque apunta hacia lo que Pedro venía diciendo en los versículos anteriores, acerca de la obra de regeneración. Porque ¿qué usa Dios para regenerar el corazón del creyente? La misma palabra de Dios. Acompáñeme ahí al versículo 22 y 23 del capítulo 1. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿mediante qué dice el texto? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que ahora dice, desechando, pues, fuimos renacidos por medio del poder de la palabra de Dios. La palabra da vida al creyente, tal cual como leímos acá. Nuestros corazones fueron libertados de la esclavitud del pecado por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que, ¿qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de la misma palabra que nos da vida. La palabra que regenera es también la palabra que santifica y que transforma. Así que, ¿fuiste regenerado por la palabra? Claro que sí. Pero ahora debes seguir alimentándote de esa palabra, porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios dijo en un pasado distante. Es un libro que tiene palabra viva, que fue exhalada por un Dios vivo. ¿Alguno oyó la voz de Dios esta semana? ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Sí, podrá decirme usted, pero somos reformados. Pero sí, puedes oír la voz de Dios audiblemente, así como estás escuchando mi voz. ¿Quieres oír entonces la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Este libro es la voz de Dios y Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar vidas. Este libro nunca perderá su poder para transformar, porque es palabra viva. Versículo 24, acompáñeme ahí. Dice, versículo 25, perdón, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el versículo continúa y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
por cuanto la palabra de Dios permanece para siempre, entonces desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Ves la conexión? La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma palabra que Dios usa para sustentar y fortalecer nuestra vida. Y el mismo Espíritu que obró en nosotros para producir el nuevo nacimiento es el mismo que sigue obrando en nosotros por medio de la palabra que Él mismo inspiró. Así que si quieres ver a Dios obrando, si quieres que Él se manifieste en tu vida, entonces sumérgete en este libro. Es aquí y no en otro lugar donde Dios se manifiesta. Algunos buscan experiencias espectaculares para sentir a Dios en sus vidas. Algunos buscan conectarse con Dios incluso a través de la música, de la emocionalidad que muchas alabanzas nos permiten experimentar. Pero si quieres encontrarte con Dios, búscale meditando en su palabra, en estudio y en oración. Dios se manifiesta a través de su palabra. Dios actúa por medio de su palabra. Y no solo alimenta, sino que también deleita, da placer. Es aquí donde nos encontramos con Dios. Fíjate ahí en el versículo 3 del capítulo 2, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si probaste, si gustaste la benignidad del Señor, si probaste la bondad del Señor, entonces desea como niño recién nacido este libro, porque fue a través de este libro que tú gustaste y que tú probaste también la bondad del Señor. Así que es una leche también que alimenta y que también deleita. En tercer lugar, no solo Pedro nos exhorta, no solo nos da razones, sino también, en tercer lugar, nos muestra algunos obstáculos que pueden interferir en nuestro apetito por la leche espiritual. Hay obstáculos que matan, nuestro apetito espiritual. Eso lo vemos en el versículo 1, que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay que desechar algo entonces para poder desear. Y desechar indica la acción de quitarse algo de encima, así como quitarse ropa sucia o ropa contaminada. Y el tiempo verbal en el original indica que desechar es una acción enérgica y determinada. Así que debemos desechar los pecados que están minando nuestros deseos por la palabra de Dios. Mire el listado del versículo 1. Estos pecados tienen en común que atentan contra nuestras relaciones personales. Son pecados relacionales. Fíjese ahí, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, en el sentido de maledicencia, de hablar mal del otro. Eso muestra que hay una estrecha relación, presta atención aquí, hay una estrecha relación entre el amor fraternal en la iglesia y nuestro deseo por la Biblia. Porque la vida cristiana no fue diseñada para vivirla en soledad o incluso en aislamiento. Y yo creo que si hay un desafío justamente en esta pandemia, es cómo seguir siendo comunitarios incluso en cuarentena. Seguir siendo comunitarios con nuestros templos cerrados. Si se fijaron en el versículo 22 del capítulo 1, ¿sí?, donde Pedro conecta la regeneración justamente con el amor fraternal. Aquí el amor fraternal es muy importante para Pedro. ¿Y por qué? ¿Por qué me refiero? Pero en el contexto. Porque si hay una marca que caracterizaba a los cristianos del primer siglo, no era precisamente su buena o excelente teología. Era el amor fraternal. Era tanto así que el Imperio Romano consideraba a los cristianos como una secta peligrosa que amenazaba al imperio
Porque este amor fraternal era para todos, judíos, griegos, pobres, ricos, extranjeros, criados, patrones, era para todos. Y el versículo 22 dice que es un amor fraternal no fingido, o sea, era un amor real, que ellos vivían realmente. El versículo también dice que se amaban entrañablemente de corazón puro. Pedro entonces lo que está queriendo decir es que Dios purificó nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. Por lo tanto hay que desechar los pecados que atentan contra el amor fraternal, porque esto afectará nuestro apetito por la palabra. Dios diseñó la vida cristiana para que lo conozcamos a Él en comunidad y para que crezcamos también en comunidad. John Piper dice que las percepciones más profundas sobre el carácter y la sabiduría de Dios vienen a la cabeza de corazones que aman. La falta de amor arruina nuestro deseo por conocer a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, la falta de amor arruinará nuestro apetito por este libro. Un profesor que enseña sobre plantación de iglesias y sobre liderazgo dice que la mejor manera de enseñar temas complejos en la iglesia es en el contexto de grupos pequeños de unas 10 a 12 personas, donde no solo se discuten ideas, sino donde vidas son compartidas. Al parecer dedicamos mucho tiempo al debate teológico, a la discusión de ciertos temas, y no digo que eso sea malo en sí, pero parece que dedicamos poco tiempo al cuidado pastoral mutuo. Poco tiempo dedicamos al pastoreo mutuo. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Eso es cuidado pastoral mutuo. No es necesario hacer un curso de consejería para pastorearnos mutuamente. En cuarto lugar, fíjese, el resultado. ¿Qué sucederá en la vida del creyente que, movido por el Espíritu Santo, desecha estos pecados del versículo 1 y que se alimenta de esta leche materna no adulterada? Fíjese ahí el versículo 2, después de la segunda coma, donde dice leche espiritual no adulterada, dice ahí, para que por ella crezcáis. Subraye eso. Crezcáis para salvación. Este es el resultado. Vas a crecer espiritualmente. Ahora el bebé se desarrolla y crece. Porque Dios no te salvó para que seas un bebé espiritual toda tu vida. Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú madures. Y la única manera de avanzar es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra. Ahora yo he escuchado muchas veces, sí, madurar, ser un cristiano maduro. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Qué significa realmente madurar? Es bien simple, querido hermano. Es muy simple. Hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Yo llevo algún tiempo pensando y meditando en esto. Que cada vez, en toda circunstancia, en toda situación, aparezca más Jesús que el yo interior. Pablo en Romanos 8 nos da mucha teología. Es una carta hermosa. Pero nos dice que el objetivo de todo esto es ser cada día más como Jesús. Romanos 8 es un texto, digamos, muy mal interpretado.
El versículo 28 y el versículo 29, que probablemente usted lo conozca de memoria, dice que todo coopera para nuestro bien, que todo nos ayuda a bien, no para nuestro beneficio propio. Ni tampoco significa este dicho chileno que dice no hay mal que por bien no venga, sino que la interpretación correcta del texto, lo que está apuntando Pablo ahí, es que todo coopera en tu vida y en la mía, toda situación, toda circunstancia, para ser cada día más parecidos a Jesús. Esto es crecimiento. Eso es madurez cristiana. Segunda de Pedro, fíjese, vaya ahí a Segunda de Pedro, versículo 18. Fíjense cómo termina Pedro su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de todo lo que dice Pedro, después de todas sus conclusiones, de su teología, él dice, creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para concluir, queridos hermanos, busca la ayuda del Señor. Sé sincero, reconoce tus pecados. Señor, no me dan ganas, no tengo apetito de leer tu palabra como un niño recién nacido. Mueve mi corazón para poder desear tu palabra. Lee más la palabra, estudia más la palabra y por sobre todo Dios nos dio intelecto para poder memorizar su palabra. Recupera la salud espiritual desechando lo que te apartó de la Biblia y vuelve a alimentarte otra vez. No deseches la Biblia. Desecha los pecados que te apartan de la Biblia. Desecha las actividades que te toman tiempo y que te apartan de este libro. Porque pasar tiempo con el Señor es de vital importancia. Fíjese que un estudio de EMOL dice que pasamos cerca de 6 horas y 54 minutos, o sea, casi 7 horas, diarias en el teléfono. Claro que podemos justificarnos que es para trabajar o para estudiar, o ahora lo utilizamos incluso muchos para sus clases. Pero fíjese que me llamó la atención que en redes sociales son casi 2 horas y media. Y ese generalmente es tiempo de ocio, tiempo de distracción. ¿Cómo no dedicar un tiempo para pasar con el Señor? Pasa tiempo con el Señor. Es de vital importancia leer este libro. Y hoy día lo tenemos a la mano, a un clic, en nuestros teléfonos. Todos los días, lee con oración, lee con atención. Y aunque sea imperceptible para ti, vas a ir creciendo espiritualmente. Tu carácter va a ir siendo cada vez más como el carácter de Jesús. ¿Te das cuenta de la necesidad de la Biblia? La necesitas como un niño que desea la leche de la madre. Querido hermano de mi amada Quinta Iglesia, si tú tienes el hábito de leer la Biblia diariamente y de deleitarte en ella, agradece al Señor porque fue el Señor que puso ese deseo en ti. Fue el Señor que por su gracia te hizo desarrollar ese hábito. No hay mérito en ti, ni te sientas orgulloso tampoco de eso. No es una medalla más en tu pecho. Pero si no es así, no te quedes lamentando lo que pudo haber sido y no fue. Pide perdón al Señor por la falta de apetito por su palabra y comienza a formar ese hábito en dependencia del Espíritu de Dios. Te quiero dar un consejo. Un buen punto de inicio sería tomar el Salmo 119 y hacer la oración del salmista tu propia oración.
porque es aquí y no en otro lugar donde te vas a encontrar con Cristo. Es aquí donde está la voz de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.